Muy buenos días a todos, feliz sábado. Es un gusto saludarles nuevamente a través de este medio. Y bueno, pues vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Eh, durante esta semana estuve por ahí recibiendo algunos mensajes que me hicieron pensar un poquito. Muy probablemente ustedes también recibieron alguno de estos mensajes. Me acuerdo de tres frases que estuve leyendo así constantemente durante esta semana. Una de ellas decía, prepárate para el buen fin, prepárate para el buen fin. Otra decía, ¿estás listo o ya estás listo para el buen fin? Y otra decía, eh, falta poco para el buen fin. Y me acuerdo que traía por ahí hasta una cuenta regresiva con los días, ¿no? Que faltaban. Otra me llegó así con las horas que faltaban, ¿sí? Y decía, falta poco tiempo, falta poco, queda poco para el buen fin. Y bueno, pues en esta fecha todos sabemos, ¿no? Que eh, la sociedad se desboca, ¿no? En cuanto a con las compras, ¿no? Aunque a veces no obtenemos ni buenas ofertas, ¿no? Pero es la mercadotecnia. Sin embargo, les digo que estas frases que estuve viendo durante la semana me hicieron pensar un poco, ¿sí? De lo que Dios quiere decirnos en la actualidad, en nuestros días, ¿sí? Y precisamente son estos mensajes. Y ojalá que nosotros pudiéramos recibir ese tipo de mensajes también de parte de Dios cada día, ¿no? El preguntarnos si estamos listos para el fin o que queda ya poco tiempo para el fin. Prepárate para el fin, decía otra frase. Y son cosas en las que debiésemos de pensar, así como nos preparamos para estas fechas muchos, ¿sí? Este, y empezamos por ahí, no sé, a lo mejor a buscar ofertas, a ver artículos que necesitamos, etcétera. Eh, de esa manera también Dios quiere, ¿no? Que nosotros sintamos ese interés, que también tengamos esa necesidad, ¿sí? Que tengamos esa alegría también, así como muchos se emocionan con estas fechas, eh, que sintiésemos esa misma emoción por su regreso. Eh, Así que hoy no vamos a hablar de compras, simplemente es un título alusivo, ¿no? A, a lo que estamos viviendo hoy y que tiene mucho que ver, ¿no? Con lo que les digo que me puse a pensar, ¿no? En esta semana, al estar viendo esos mensajes eh, de publicidad, de promoción. Eh, en Mateo 24:3, ahorita leímos esa cita, voy a invitarles a abrir sus Biblias y no suelten su Biblia porque la vamos a estar usando. Mateo 24:3 nos habla por ahí de una ocasión en la que los discípulos se acercaron a Jesús y le hacen una pregunta en cuanto al fin del mundo, ¿no? Jesús estaba hablando algo de eso y le dicen, bueno, ¿y cómo vamos a saber cuándo va a llegar ese momento? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Qué o qué señales podremos ver para estar preparados, para estar listos, como decíamos ahorita, acerca de tu regreso y del fin del mundo? Ellos tenían esa curiosidad, como seguramente muchos de nosotros la hemos tenido o la tenemos. ¿Cuándo serán estas cosas? Eh, Saben que a través de la historia ha habido muchas, ¿cómo podemos decir? Se han fijado algunas fechas, ¿sí? Para el fin del mundo.
A lo mejor ustedes llegaron a escuchar alguna. Por ejemplo, una de ellas fue en el día 1 de febrero de 1524. Nadie había nacido entonces, de ustedes. 1524, dice, esa fue una de las fechas famosas que se fijaron. El 19 de mayo de 1910 también se fijó una fecha para el fin del mundo. El día 1 de enero, esta sí ya se les va a hacer conocida, del año 2000, decían que el mundo se iba a terminar, ¿sí? El día 21 de diciembre también del año 2012, ya un poquito más cercano a estas fechas, decían que el mundo se iba a terminar, según algunas predicciones de los mayas, ¿no? Y bueno, a lo largo de los últimos 2000 años, es decir, de la era cristiana, se han fijado alrededor de 200 fechas, ¿sí? Se han hecho 200 predicciones aproximadamente, lo que nos da más o menos un promedio de unas, o de una predicción cada 10 años, más o menos. Así que tenemos esa tendencia de cada 10 años pensar que se acaba el mundo. Y bueno, saben que esta pregunta que hicieron los discípulos a Jesús es una pregunta que en general el ser humano, o que nos inquieta, ¿sí? Especialmente el cristiano, ¿no? Pero nunca, como en estos días, la gente está preocupada por este asunto. Aunque no sean personas religiosas, ¿sí? La gente se pregunta. Y nunca como hoy, la gente tiene un sentido de alerta, de alarma ante esta posibilidad de que el mundo vaya a terminar. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que se ve últimamente. Que nos da, yo siento que es Dios, ¿no? El que nos está ahí enviando esos mensajes, como les decía ahorita, que esta semana estuve recibiendo muchos mensajes, y sin duda ustedes también, estoy seguro, preguntándonos si estamos listos para el Buen Fin, que ya falta poco para el Buen Fin, que nos preparemos para el Buen Fin. Bueno, creo que Dios de alguna manera nos está también alertando con las señales que vemos, ¿sí? Entonces les digo, incluso aunque las personas no sean religiosas, aunque nunca hayan leído la Biblia, tienen esa sensación de que esto puede acabar en cualquier momento, como nunca antes en la historia. Antes la gente no se preocupaba tanto por este asunto como en estos días. Eh, Saben que el famoso científico Isaac Newton, que bueno, cuando nosotros hablamos de él, pues rápidamente se nos vienen a la mente algunos detalles, ¿no? De su vida, algunos descubrimientos que hizo, algo que hayamos aprendido en la escuela acerca de él. Pero saben que él escribió más acerca de religión, de la Biblia, que de ciencia. Es algo que lo cual no sabíamos. Él se dedicó más a estudiar la Biblia que otras cuestiones, ¿no? Pero es más conocido por lo científico, ¿no? Miren, él dice por aquí en este párrafo que él estaba convencido de que la Biblia, ¿sí? Escondía algo muy importante para nosotros, ¿sí? ¿A qué se refería él? Bueno, él estuvo estudiando durante un tiempo y a profundidad los libros de Daniel y de Apocalipsis. Se convirtieron en una pasión para él. Estos dos libros que a veces nos asustan a nosotros, ¿no? Y no nos gusta a lo mejor leerlos mucho porque a lo mejor no le entendemos o nos da miedo, no sé. Pero él se dedicó a estudiar esto. Y saben que él estuvo por ahí estudiando las profecías de estos escritores bíblicos. Y él estuvo calculando, sacando cálculos ahí acerca del fin del mundo, ¿sí?
Y él, en su estudio que él realizó, él calculaba, ¿sí?, que este mundo iba a llegar a su fin, cuando dice por aquí, en el siglo XXI. En ese siglo XXI es nuestra época, ¿sí? Él haciendo sus estudios, sus cálculos ahí en base a todo lo que Dios nos proporciona, todo ese conocimiento que nosotros debiésemos de saber, de conocer también, de estudiar, él llegó a esa conclusión. Generalmente cuando alguien se dedica a esto, dice, ah, el fin del mundo el próximo año, y va a ser como fechas muy cercanas, ¿no? Este, Curiosamente él lo visualizaba, ¿sí?, hasta nuestra época, ¿sí?, hasta el siglo XXI. Es interesante, ¿no? Este estudio que él hizo, de la palabra de Dios. Estos escritos existen todavía, me parece que están por ahí en Israel, los originales, este estudio. Y bueno, él situaba el fin del mundo para nuestros días. ¿Qué les parece? Un dato que no conocíamos de este señor, de Isaac Newton. Así que bueno, por ahí alguien decía que ojalá estos cálculos que él hizo no fueran tan acertados como sus otros estudios, ¿no?, que hizo en relación a la ciencia. Dice, porque si no, entonces sí, estamos fritos, ¿no? Sí, sí le atina, decía por ahí alguien. Eh, pero bueno, ojalá más bien que tuviera razón, ¿no? Eso es al menos mi pensar. Saben, bueno, hemos escuchado y aquí hemos hablado un poquito, alguna vez lo hemos mencionado, acerca del reloj del fin del mundo. Podríamos decir que es un am, pronóstico, ¿sí?, de lo que nos queda como humanidad, que hacen los científicos, o lo han llevado a cabo desde el año 1947, me parece, y sitúan por ahí el final de la historia de la humanidad en la medianoche, ¿sí? Y bueno, a través de todos esos años ha variado un poquito la hora, podríamos decir, en base a los acontecimientos, ¿no? A los riesgos que hay a nuestro alrededor, o probabilidades, ¿no?, latentes. Pero saben que en nuestros días se sitúa este reloj, así como ustedes lo ven ahí en su pantalla. Eh, Aquí lo tenemos más claramente. Eh, Prácticamente, si ustedes lo ven, estamos a nada, ¿no? Y ellos dicen que estamos a 90 segundos de la medianoche, es decir, pues a nada, 1 minuto y medio, dicen ellos, que le queda a la humanidad. Ellos basándose en todo los riesgos, dijimos, ¿no?, latentes de algo que pueda acabar con este mundo o con la humanidad. Eh, y nunca antes en la historia había estado tan cerca esa manecilla de la medianoche como en nuestros días, lo cual nos hace, o nos debiese hacer reflexionar, ¿no?, a nosotros, eh, como cristianos especialmente, el hecho de, de ver las cosas que vemos, ¿no? Eh, y debiésemos también de analizar un poquito lo que les mencionaba ahorita, que incluso personas que no son religiosas tienen esa sensación, ¿sí? Los científicos están seguros de eso también. Y aquí lo preocupante, lo triste de todo es que a veces los cristianos no tenemos esa sensación, ¿sí? Ni nos interesa tampoco conocer de esto, o nos asusta cuando alguien nos habla de la cercanía de la venida de Jesús, de las señales, de las profecías, etcétera, como que no nos gusta mucho, ¿no? Nos incomoda, nos asusta, hay otros que hasta nos molestan, ¿no? Porque decimos, ay, ya van a empezar a asustar gente, a alarmar. Pero es algo que tenemos que hacer, ¿sí? La ciencia está alarmando al mundo.
las personas sienten algo, que es esto se puede acabar, ¿sí? Y les digo, es triste que a veces al cristiano no le preocupa esto, no le interese. Y que cuando escuchemos de esto decimos, ay, ya van a empezar otra vez, ¿no? Con sus alarmas, ¿no? De que ya viene el fin, y asustar a las personas. Pero es algo que se requiere. Si usted, por ejemplo, viese o supiese que viene un desastre, ¿qué haría? ¿No le llamaría a su familia? ¿No le contaría a las personas que va a pasar algo? Pues es lo mismo aquí, ¿sí? Y bueno, les digo, curiosamente otras personas son las que están promoviendo estos mensajes, ¿sí? Y pocas veces lo hacemos nosotros. Es más, pocas veces se habla en las iglesias de estos asuntos. Hablamos mucho de otras cosas que no es malo, ¿sí? Pero descuidamos precisamente lo esencial para nuestros días. Saben que al nosotros sentir, o la gente, el mundo en general, sentir que el fin está cerca, eh, generalmente a la gente le asusta esto, ¿no? Le preocupa. eh, por todo lo que vemos en las películas especialmente. De Hollywood se ha encargado de meternos ciertas ideas acerca de esto, ¿sí? De cómo va a ser el fin. Y empezamos con ideas, por ejemplo, de una tercera guerra mundial, que ven ustedes a lo mejor en películas, en series. Otra gente piensa que puede ser con un meteorito y que esto se va a acabar. Otros que con una invasión extraterrestre, otros que una catástrofe climática, otros que ya esto ya es más loco, ¿no? Que con zombies y cosas así, ¿no? Y obviamente estas cosas preocupan, ¿sí o no? Pero es lo que se nos ha metido en nuestra cabeza por lo que vemos, ¿sí? Especialmente en películas. Entonces la gente tiene ideas de este tipo. Cuando hablan del fin del mundo, pues se le viene a la mente estas cosas, las guerras, los meteoritos, los extraterrestres, los desastres y hasta los zombies. Y bueno, les digo, obviamente eso es algo que, si somos realistas, pues preocupa, ¿sí? Y la gente empieza a ponerse pues temerosa, ¿no? Cuando se habla de esto y cuando pasan cosas, pues de rápido echan a volar su imaginación, se acuerdan de algo que vieron en alguna película y bueno, hay un término que no tiene mucho que se utiliza, se utiliza para describir o para calificar a personas que viven con esta alarma, ¿no? Del fin del mundo y que se dedican pues a prepararse pues, para este acontecimiento, ¿sí? Para si sucede algo como lo que se ve en las películas, ¿no? Y bueno, este término es este que está aquí en la pantalla, Doomsday Preppers. Es un término en inglés que significa algo así como, o describe a las personas que se están preparando para el día del juicio, ¿sí? Doomsday Preppers, si alguna vez lo escuchan, a eso se refiere. Y bueno, aquí ustedes ven una imagen, hay personas que empiezan a comprar, por ejemplo, ahí papel de baño, víveres, ¿sí? Enlatados y cosas así. Se construyen un búnker o un sótano especial. Se compran una escopeta por si salen los zombies y cosas así, ¿sí? Por todo lo que vemos en las películas. Entonces, a lo mejor usted dice, ay, qué exagerado, ¿no? Pero sí, sí existen esta cosa. Yo en una ocasión, conocí a unas personas que hacían esto, ¿sí? Y tenían por ahí en su sótano un montón de cosas de este tipo, ¿no? Preparándose para algo como esto, ¿sí? Como lo que estamos comentando. Eh, a pesar de que vivían, por ejemplo, en una zona muy tranquila, donde no pasaba nada, ¿sí? De desastres o cosas así, que usted diga, bueno, pues hay a lo mejor tornados, huracanes, inundaciones, ¿no? O sea,
no pasaba nada por ahí. Sin embargo, ellos vivían preocupados por esto. Entonces la gente en general, de alguna u otra manera, vive con esta preocupación. Algunos lo llevan al extremo, como estas personas. Otros, a lo mejor no tanto, pero ahí traemos el pensamiento, ¿no? Y cuando prende usted la tele y ve cosas que están sucediendo, o ve por ahí en su teléfono, donde sea que usted se entera de cosas que están pasando, pues nos inquieta, ¿sí? Eh, entonces, incluso en el mundo de la ciencia, ¿sí? Eh, hace algunos años por ahí salió este documento que le llamaban el modelo Handy, que son unas siglas en inglés que significan dinámica humana y natural. El modelo de la dinámica humana y natural. ¿A qué se refería este estudio? Bueno, algunas personas por ahí estuvieron investigando acerca de esto, ¿sí? De cómo o qué condiciones tendrían que darse más o menos para que la humanidad acabara, ¿sí? Y empezaron a hacer por ahí algunos estudios, ¿sí? Y sacaron esto, ¿no? Que le llaman ellos el modelo Handy, que le llaman la fórmula del fin del mundo, donde por ahí ellos toman en cuenta, perdón, cuatro variantes por ahí, que son la naturaleza, ¿sí? La población general, la élite, es decir, la gente poderosa de este mundo, y la riqueza, los recursos que tenemos. Entonces, en base a esas cuatro cosas, ellos empiezan o hicieron su estudio, ¿sí? Y darse cuenta cómo es que funciona la sociedad o la civilización humana y darse cuenta de las condiciones que se necesitan para que esto acabe. Y ellos se dan cuenta de que estamos cerca con estos estudios, ¿sí? Así como va la cosa, como va la inercia de nuestra sociedad, ellos se dan cuenta de que estamos cerca de algo importante, ¿no? En nuestra historia. Hablando especialmente del fin de la civilización humana. Entonces les digo, todo el mundo está preocupado por esto, de una u otra manera. Eh, y la conclusión a la que llega la mayoría es la misma, ¿sí? Lo triste, les digo, es que a veces nosotros como cristianos no, como que no nos cae el 20 de esto. Y no nos gusta hablar mucho de esto. Y hay quienes dicen, no, no se alarmen, hermanos o amigos, ¿verdad? No se alarmen, esto puede tardar en venir. El fin todavía puede estar lejano, ¿sí? Este, hay quienes se dedican a eso, ¿no? A estar como tranquilizando a la gente, no se asusten, no pasa nada. Sin embargo, les digo, todo el mundo concuerda en esto, ¿sí? Con diferentes ideas, con diferentes perspectivas o esperanzas, pero todos concuerdan en esto, en que el fin está cerca. Ojalá que nosotros pudiésemos compartir esa idea, ¿sí? También, que no seamos como dice por ahí, como dejó escrito por ahí Pedro, que de esas personas que decimos, eso siempre se ha dicho, ya una vez pasó, ¿sí? Y siempre han dicho que Jesús ya viene, que Jesús está cerca, y se han puesto fechas, y esto y lo otro. Hay que seguir la vida, hay que disfrutar, ¿sí? Jesús puede tardar en venir. Eh, ¿Se puede predecir el fin del mundo? Bueno, los científicos dicen, nosotros no podemos dar una fecha exacta, como tampoco en el mundo religioso podemos hacerlo, ¿sí? Pero ellos dicen, ¿sí? Que podemos darnos cuenta o predecir el escenario. ¿Qué es eso, el escenario? Bueno, precisamente es lo que Jesús empezó a contarles a los discípulos, ¿sí? Cuando ellos le preguntaron, bueno, ¿y cómo vamos a saber? ¿Se puede predecir el fin del mundo? Y Jesús les dijo, bueno, ¿quieren saber? Miren, así va a estar la situación. Es decir, les dio un escenario, un panorama.
para que se dieran cuenta de las señales, como dicen los científicos, hay señales, ¿sí? Para darnos cuenta. Y ellos todos concuerdan en lo mismo, porque esas señales que ellos dicen, o sea, hablando científicamente, o las condiciones están puestas. Y si nosotros vamos a la Biblia y empezamos a leer, por ejemplo, lo que dice ahí en Mateo 24, si ustedes leen lo que dice el libro de Daniel, si leemos Apocalipsis, nos damos cuenta también que el escenario está puesto para el fin. Eh, Hay otro detalle que nosotros podemos conocer, ¿sí? Porque Jesús está también preocupado porque usted y yo sepamos y que estemos enterados de esto. Hay quienes pensamos que Dios nos dejó a ciegas en cuanto a esto, ¿sí? Y rápidamente decimos, no, pues es que nadie sabe el día y la hora, y ya. Eso como que nos trata de, esa frase nos acalla la conciencia, ¿no? Como para decir, bueno, no hay nada que hacer, ¿sí? Nadie sabe. Decía por ahí un científico también que estaba escuchando, decía, el hecho de que no sepamos una fecha exacta no quiere decir que no debamos prepararnos o hacer nada. Al contrario, decía él, eso debiese de alarmarnos más, el no saber el momento. Y eso debiera ser también nuestro pensamiento, ¿no? Porque si tú dices, bueno, nadie sabe el momento, el día ni la hora, dice el texto, ¿no? Eh, Eso debiese de preocuparnos más, ¿sí? No el hecho de decir, pues como nadie sabe, pues tranquilo, no te asustes, ¿no? ¿Sí? Debiésemos de preocuparnos más. Y eso nos debiera llevarnos a prepararnos, ¿sí? Porque este, Dios, les digo, nos dejó muchísima información al respecto, porque Él no quiere que esto te tome por sorpresa, eh, como muchos pensamos, ¿no? Y afirmamos y malinterpretamos muchas cosas, ¿no? Porque decimos, es que la Biblia dice que Jesús va a venir como un ladrón. Sí, lo dice, ¿sí? Pero a veces no leemos lo demás, ¿sí? Nada más leemos una frasecita y con eso, como a mí me conviene, pues con eso me quedo, ¿sí? O como es lo que me dijeron, ya no investigo más, ¿sí? Jesús dejó ahí un montón de señales que nos deben de alertar, ¿sí? Que nos deben de hacer despertar. Y entre todas esas cosas que Él nos dejó de esa información, también nos dejó tiempos, ¿sí? Un escenario, ya vimos ahorita con las señales, y tiempos, para que tú sepas, como dice también ahí en la Biblia, qué tan cerca está. Dice, así como ustedes pueden predecir, dijo Jesús, cuando llega que el verano, por ejemplo, o cualquier estación, ¿sí? Por ejemplo, habla ahí, ¿no? Del verano, cuando empiezan por ahí a, la vegetación a cambiar, decimos, ya se acerca que el verano. Cuando las hojitas de los árboles empiezan a poner así amarillentas, rojizas, ¿qué decimos? Pues ya llegó que el otoño, o se está acercando el otoño. Entonces nosotros predecimos estas señales y dice, bueno, si ustedes pueden conocer los tiempos de la naturaleza. ¿Y cómo no es posible, dice, que puedan que también conocer lo referente a el fin? Así también debiésemos de preocuparnos y de saber leer que los tiempos, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Ezequiel. Vamos a leer en el capítulo 46, Ezequiel 46, versículo 1. Hace poquito por ahí estuvimos leyendo algo de esto en, en nuestro estudio, ¿verdad? Que tenemos por ahí por las tardes. Eh, Ezequiel 46,
Versículo 1. Miren lo que dice. Dice por aquí, así dice el Señor. La puerta del atrio exterior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo y se abrirá el día sábado y el día de luna nueva. Y dice el versículo 2, si quieren lo leemos también, ¿qué pasaba ese día? Dice el versículo 2, dice, y el príncipe entrará por el portal de la puerta exterior y quedará de pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrecen holocaustos de él y sus pacíficos. Y adorará él, dice, en el umbral de la puerta, después saldrá y no se cerrará hasta la tarde. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, no? Con lo que estamos hablando aquí, Dios está dando algunas indicaciones de algunas ceremonias que el pueblo de Israel tendría que realizar, ¿sí? Y nosotros sabemos que todas esas ceremonias que se realizaban en el templo tenían un propósito especial, ¿sí? No era nada más para mantenerlos ahí entretenidos. Él daba indicaciones así muy concisas y todo apuntaba a algo, ¿sí? Dios quería darles una lección, una enseñanza, quería que ellos entendieran algo, ¿sí? Eh, Aquí la indicación era, dice, que la puerta de ahí en el templo que daba hacia el oriente estuviera, dice ahí, cerrada durante la semana, ¿sí? Durante 6 días, y el sábado se iba a abrir, y los días de luna nueva, ¿sí? Este, los días de luna nueva era prácticamente cuando comenzaba el mes, y tenía un simbolismo especial esto, ¿sí? Esto significaba un nuevo comienzo, la luna nueva. Al igual que este, el día de sábado. O sea, terminaba que una jornada de 6 días de trabajo y comenzaba algo nuevo, un descanso, ¿sí? Y ese día dice que entraba el príncipe por esa puerta. ¿Y qué simboliza esto? Si nosotros vamos por ahí un poquito más atrás, en Ezequiel 43:2, capítulo 43, versículo 2, vamos a leer. Dice lo siguiente, ah, para que veamos a qué se refiere. Aquí le vamos a encontrar la relación. Dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 1 y 2 del capítulo 43. Dice, entonces me elevó, dice, a la puerta oriental, o me llevó a la puerta oriental, de la que está hablando en el otro capítulo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Dice ahí, vi la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era el de muchas aguas, y la tierra se llenó de la luz de su gloria. Aquí está haciendo alusión a su venida, ¿sí? Y nos dice ahí que él, como lo sabemos y hemos leído en otros textos también, que justamente en esa dirección va a aparecer Jesús cuando Él venga, ¿sí? Del oriente. ¿Qué simbolizaba esa ceremonia que iba a realizar el pueblo de Israel? Ahí es lo que les da indicaciones en el capítulo 46, su venida, precisamente, ¿sí? Y nos da ahí ciertos periodos de tiempo, ¿sí? Que nos deberían de hacer pensar un poquito. Habla ahí de 6 días, y el séptimo día dice, se iba a abrir esa puerta, lo cual nos hace entender, cuando estudiamos a profundidad este asunto, los tiempos, ¿sí? Que Dios ya había determinado, ¿sí? Para, como prueba para la humanidad, ¿sí? Antes de que Él regresara por segunda vez, ¿sí? El tiempo que Dios le dio también al enemigo de que Él realizara su obra, su trabajo, que también lo hemos estudiado en muchas ocasiones. Y si nosotros analizamos bien lo que nos está diciendo aquí, pues
También como lo dijo y lo estudió Isaac Newton, pudiésemos situar el fin de este mundo en nuestros días. ¿Sí? Eh, no lo vamos a estudiar así a profundidad esto, nada más es una pasadita, como decimos, este, porque es mucho lo que hay que estudiar, ¿no? Hay muchos detalles. Y si vamos a Oseas, también ahí nos da algo de luz en cuanto a esto. Oseas capítulo 6, del 1 al 3, más o menos nos dice lo mismo. Aquí el profeta Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 3, ahí un poquito más adelante, dice lo siguiente. Dice, venid y volvamos al Señor. Nos está llamando a qué? A prepararnos, a acercarnos a Dios, ¿sí? Dice, porque Él nos despojó en algún momento. ¿De qué fuimos despojados? Bueno, cuando nosotros desobedecimos a Dios como raza humana, fuimos despojados, ¿sí? ¿De qué? Pues de la eternidad. Pero, y fuimos lastimados por el pecado, pero dice, Él nos sanará. Hirió, pero Él nos vendará. O sea, como humanidad dijimos, despojados, lastimados, heridos, pero aquí nos dice, o sea, Él nos va a ¿qué? A restituir, nos va a sanar, nos va a aventar, ¿sí? Y dice, versículo 2, nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará para que vivamos ante Él, ¿sí? Dice, y que conozcamos al Señor, después de esto dice, que conozcamos al Señor, dice, insistamos en conocerlo. Su venida es tan segura como el alba. Habla aquí de su regreso, ¿sí? De su venida. Dice, vendrá a nosotros como lluvia temprana y tardía que riega la tierra. Y nos está hablando aquí de unos periodos de tiempo, ¿sí? Para que nosotros entendamos y sepamos que leer el tiempo también, ¿sí? Y en este caso, bueno, en el caso de Ezequiel, nos habla de 6 días y que después vendría que Jesús. En Oseas nos menciona tres días, ¿sí? O sea, como que lo partió aquí en tres, la historia de nuestro mundo. Dice aquí, después de 2 días, dice, nos iba, ¿qué dice? A levantar. Y aquí habla de su primera venida, ¿sí? Este, lo sitúa por ahí a la mitad más o menos, o un poquito después. Dice, después de 2 días, más bien, después de 2 días, nos iba a dar vida, dice, ofrecer que la eternidad, cuando vino Jesús aquí. Y después, dice, nos iba a dar la oportunidad de conocerlo cara a cara. Así que, Dios, aparte de darnos señales, ¿sí? Nos dio la oportunidad de conocer los tiempos también. Y nos habló de periodos de tiempo, ¿sí? Y al estudiarlos, les digo, a profundidad nos damos cuenta de que todos nos apuntan hacia nuestra época. Les digo, es un estudio largo, pero todo nos lleva a los días en los que estamos viviendo, ¿sí? Así que, al igual que los científicos, que a lo mejor ellos tienen, les digo, otra perspectiva, pero ellos saben que esto ya se está por terminar. Y la gente que a lo mejor no conoce ni de ciencia ni de religión, aún así dicen esto está pendiendo de un hilo, ¿sí o no? Y nosotros con más razón debiésemos de estar eh, alertas y debiésemos de tener este conocimiento, ¿sí? Que les digo, mucha gente dice, pues no sé qué está pasando, pero algo va a pasar. Otros saben que va a pasar algo, también los científicos no saben exactamente qué, pero dicen, todo apuntan a que las condiciones están dadas, ¿sí? Y nosotros tenemos la posibilidad de conocer, ¿sí? Los tiempos, de saber qué va a pasar. Así, o sea, mucha gente no tiene ni idea qué va a pasar. Nosotros tenemos ese privilegio de saber qué va a pasar.
lo cual no debiese de preocuparnos ni de asustarnos. O sea, la gente está así preocupada porque no sabe qué va a pasar. Si vienen los zombies, si vienen cometas, si viene un terremoto, no sabe, pero nosotros sí lo sabemos. Y eso nos debe de dar tranquilidad, de dar esperanza. Miren, por ahí los mismos científicos hablan dicen, bueno, dice estas cosas ya han sucedido antes, ¿sí? Ya se han extinguido civilizaciones a lo largo de la historia. Y concuerdan con lo que dice la Biblia, también dice, más o menos dice, tenemos 6.000 años de civilizaciones, así como esos 6 días que habla por ahí en Ezequiel. 6.000 años de civilizaciones que han aparecido, algunas han dejado huellas en nuestra historia, otras han desaparecido para siempre, ¿sí? No todas, o sea, de algunas tenemos vestigios, ¿sí? Pero ellos al estudiar qué es lo que ha pasado para que esas civilizaciones hayan terminado en algún momento, al menos dan estas tres razones. Una de ellas dice que es la sobreexplotación de los recursos, o sea, en sus tierras donde vivían, dice, pues acabaron con los recursos que tenían y terminaron por desaparecer, ¿sí? En las zonas donde vivían, ¿sí? Como se habla, por ejemplo, mucho de los mayas, de los vikingos y otras civilizaciones que acabaron con su ecosistema, ¿sí? Con el lugar donde vivían, se acabaron los recursos y al último, pues desaparecieron. Otras han acabado con catástrofes. Y nosotros hemos leído, incluso en la Biblia tenemos registros de este tipo de civilizaciones, ¿sí? Que terminaron con una catástrofe, como Sodoma y Gomorra y algunas otras, ¿verdad? Y otra muy interesante también, otra razón que dan para la extinción de algunas civilizaciones es la decadencia social, ¿sí? O sea, que sociedades que van hacia abajo en picada en cuanto a lo moral. Y de esto también lo tenemos en la Biblia. Esto le pasó, por ejemplo, a los romanos, ¿sí? La civilización, a ese gran imperio romano. Esto le sucedió, por ejemplo, a los antediluvianos. Ahora, estas razones, pues han pasado, a algunos les ha pasado una cosa, o a otros otra, ¿sí? Es decir, no a todos les pasaba lo mismo. Y aparte eran como estas cosas que pasaban de que se desapareció una civilización, pues era en una zona nada más, o una civilización, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros vamos ahí al Génesis, nos damos cuenta de que esto pasó y sucedió a nivel mundial, ¿sí? Fue algo global. Cuando hablamos del diluvio, no fue una ciudad la que desapareció o una cultura, sino fue la humanidad en general. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios. Nosotros vamos ahí al Génesis. Dios dijo que había decidido acabar con quién, con el hombre, y nos da las razones, ¿sí? Y entre esas razones que da Dios aquí están, ¿sí? Es decir, estas cosas, les digo, pasaban con algunas culturas, pero a lo mejor tenían una característica de que sobreexplotaban sus recursos, otros fueron acabados por una catástrofe, otros por su decadencia moral, pero esa civilización o la humanidad que vivió antes del diluvio tenía todo y era en general, ¿sí? Y lo mismo sucede, y esto es lo preocupante, que lo mismo sucede ahora. Tenemos las tres características. Y curiosamente Jesús, cuando habla aquí en Mateo 24 de las señales, dijo lo siguiente, dijo, porque así como en los días de Noé, o hagan una comparación, dice, así también serán los días ¿antes de qué? De la venida del Hijo del Hombre. Antes de que yo regrese, dijo, la condición de la humanidad va a ser igualita que fue en los días de Noé.
¿Y cómo fue en los días de Noé? Pues tenían todas estas características, ¿sí? De sobreexplotar recursos y fueron acabados por una catástrofe. Y había catástrofes también, ¿sí? Este, que nosotros también las conocemos hoy, ¿sí? Y son el pan de cada día. Y la decadencia de la sociedad. O sea, son características que existían en aquel entonces. Eh, y entre muchas otras, ¿sí? O sea, la violencia, la incredulidad, el hecho de hacer un lado a Dios, el hecho de haber, por ejemplo, habla ahí Jesús, ¿no? De distorsionar, por ejemplo, el matrimonio, los apetitos, ¿sí? Tanto del alimento como de otro tipo, llevarlos a un exceso, ¿sí? De eso habla ahí Jesús, pues es lo que nosotros vemos hoy en día. Entonces, el escenario está puesto. ¿Sí o no? Si nosotros comparamos y estudiamos un poquito de cómo eran las cosas en aquel tiempo, nos damos cuenta de que estamos igual. Y en aquel tiempo lo que llevó hacia a, a- a colmar la paciencia de Dios, pues fue el pecado, ¿no? O sea, que llevamos, sobrepasamos los límites, ¿no? Igual que hoy. Y que cada día nos damos cuenta, ¿no? Que cómo vamos en decadencia cada día más. Entonces les digo, los mismos científicos dicen, pues también aquí ahorita la sociedad está que, o sea, ya no se puede más. Entonces, ellos hablan de muchas cosas, ¿no? Los científicos dicen, no, pues puede pasar esto, y hablan mucho del calentamiento global, y cómo estamos acabando con el planeta, etcétera. De la decadencia moral también. Y algunos, fíjense, y esto también es interesante, dicen, a lo mejor no nos acabamos como civilización, pero sí va a terminar, fíjense, y esto a mí me llamó la atención, esto que dicen, va a terminar muy probablemente la sociedad como la conocemos, nuestros gobiernos como los conocemos, para dar paso a un nuevo tipo de gobierno mundial. Eso es lo que ellos dicen. ¿Sí? Y de eso también nos habla la Biblia. Eh, entonces, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor nos está apuntando a que el fin está muy, muy, muy cerca. No está ya lejano como muchos pensamos. Y eso nos hace como tirarnos a la hamaca, como decimos. Y decimos, ya es que aparte hay que predicar el evangelio a todo el mundo y todavía no pasa. Porque como yo no predico, creo que nadie predica. ¿Sí? Este, pero Dios no habla de que, jamás habla de que su venida dependa de lo que yo haga. Él tiene todo que agendado. Entonces, a veces pensamos que su venida depende de lo que haga la iglesia o de lo que haga yo, que yo la puedo retardar o adelantar. Y estamos equivocados, porque Dios puso que un momento especial, ¿sí? Para su regreso, así como lo tenía cuando Él vino por primera vez. Y llegó, cuando dice la Biblia que cuando llegó el cumplimiento de ese tiempo, Él vino. O sea, Él no dependía de lo que hiciera el pueblo de Israel o no, o de cómo estuviera la humanidad. Él determinó un momento, ¿sí? Entonces, esto va a suceder pronto, porque todo apunta y todo el mundo lo piensa así. Y ojalá que nosotros como cristianos también lo hiciésemos. En Daniel 2:44, bueno, el capítulo 2 de Daniel nos habla acerca de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que yo creo que la mayoría lo conocemos, ¿no? De una estatua, una imagen que estaba formada de varios tipos de metales, ¿sí? Y cuando nosotros leemos esta historia y vemos lo que significaba ese sueño, porque Dios lo interpreta y le dice al rey lo que significa, vemos cómo cada parte de esa estatua simbolizaba un gran imperio mundial.
Y tenemos, por ejemplo, la cabeza que simbolizaba que a los babilonios, su pecho era que los persas, luego vinieron los griegos, ¿sí? Y luego los romanos, que fueron los cuatro grandes imperios que han existido, ¿no? Y que han dominado el mundo prácticamente durante mucho tiempo. Y llegamos hasta el final donde se encuentran los pies de esa imagen. eh, y tenían una característica especial, los pies, ¿sí? Que eran una mezcla entre, entre barro y hierro. Una mezcla extraña, ¿no? Y ahí el barro pues demuestra cierta fragilidad, ¿no? A diferencia de otros imperios que existieron en el mundo. Y esto simbolizaba, ustedes lo pueden leer, que, y bueno, es la última parte, ¿no? De la estatua. Quiere decir que ya no había más, no había más historia, ¿sí? En nuestro mundo. Y sabemos que ya no iba a existir otro imperio humano o otro gobierno humano. ¿Por qué? Porque dice que una roca que venía del cielo destruyó esa imagen, ¿no? Y golpeó los pies, dice ahí. Eh, y dice por ahí el relato que este gobierno, ¿sí? O sea, iba a existir justamente antes de que Cristo regresase, que pusiese fin a todo esto, ¿no? Y aquí nosotros nos damos cuenta de lo que va a suceder en el fin. No es un meteorito, lo que parece, ¿no? Por la imagen, ¿no? No se refiere a un meteorito, no se refiere a desastres naturales, que así va a acabar la humanidad, o con los zombies, o con lo que usted ha visto en las películas, sino con el regreso de quién? De Jesús. Eso es lo que nosotros creemos, ¿sí? Que el fin de la historia de la humanidad lo va a poner el regreso de Jesús. Y este gobierno, dice aquí, iba a ser el último. Y iba a ser un gobierno que se iba a unir, esa unión entre el hierro y el barro representa precisamente un gobierno que se iba a unir, un gobierno mundial, ¿sí? Es decir, todos los gobiernos que juntos, pero un gobierno a la vez frágil, ¿sí? No tan fuerte como otros que llegaron a existir, un gobierno que iba a pretender controlar el mundo, y es un gobierno mundial. De lo que se habla hoy, en estos días, eso es lo que se está promoviendo, de lo que hablan los mismos gobiernos, que dicen, no, pues ya tenemos otras perspectivas, ¿no? Para gobernar. Y la solución que muchos dan es que necesitamos un gobierno mundial, dicen todos. Y las condiciones también están dadas para esto. Entonces, nos damos cuenta de que esto va a suceder muy pronto. Esos son los planes que tienen los grandes de esta tierra, ¿sí? Para dentro de muy poco. O sea, esto no se ve tampoco allá dentro de 10 15 20 años. Esto está allá. Y dice el versículo 44 de Daniel 2, vamos a leerlo, dice lo siguiente, fíjense lo que dice Dios. Y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De estos, de los últimos, ¿sí? Estos que se van a unir, los planes que se tienen para muy pronto. Dice, en los días de estos reyes, dijo Jesús, o dice Dios, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, y desmenuzará y consumirá todos estos reinos, estos que se van a unir, dice, pero él permanecerá para siempre. Entonces, esto no debiera de asustarnos, o sí, por estarnos preocupando, quitando el sueño como a mucha gente, ¿sí? Y ahí estamos comprando papeles de baño y todo eso para prepararnos para el fin. Eh, Sabemos lo que va a suceder y eso nos debe dar tranquilidad, porque dice que este último gran gobierno mundial no va a durar nada, dice aquí. O sea, es un gobierno muy frágil y le va a poner fin quién, Jesús cuando regrese. Y esto, les digo, esto ya está prácticamente.
cocinado. Entonces, ¿cuánto nos queda? Pues muy poco, ¿sí? Y si les digo, si estudiamos las profesiones, nos damos cuenta de que todas nos apuntan a nuestro tiempo, a nuestros días. Y esto debe de hacernos despertar, prepararnos. Vamos allá a Mateo 24, ya vamos a ir terminando. Mateo 24, ahí donde estábamos leyendo ahorita, acerca de las señales. Y vamos a leer los versículos del 42 al 51. Dice lo siguiente, miren, es una historia que cuenta aquí Jesús y dice, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. ¿Sí? O sea, el momento exacto, o sea, no podemos decir, pues viene el día veintitantos de diciembre de tal año. ¿Sí? Pero sí conocemos que los tiempos. ¿Sí? Y sabemos que está aquí a las puertas. Así como aquellos reyes que venían de Oriente sabían los tiempos en los que iban a ser Jesús, ¿se acuerdan? Cuando llegó el tiempo dijeron, pues vamos a buscarlo, a ver si ya nació, a ver qué noticias nos dan allá en Israel. ¿Sí? Pero ellos sabían muy bien el tiempo, ¿sí? No sabían el día exacto tampoco en que iban a ser Jesús, pero sabían el tiempo. Y eso nosotros lo sabemos también. Dice, dice, velen, estén atentos, despierten, prepárense. Dice, porque no saben en qué momento. Dice, sin embargo, fíjense bien, o sea, dice, no sabes la hora del día, pero, aquí está el pero. Y aquí a lo mejor ya muchos no leemos, nada más nos quedamos con lo primero y lo tomamos de pretexto, esa frase, ¿no? Pues es que nadie sabe. Entonces, pues hay que continuar con la vida, ¿no? Aquí está el pero, dice Jesús. Sepan esto, dice. Si el padre de familia supiera a qué hora había de venir el ladrón, dice, no dejaría asaltar su casa. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente los ladrones no avisan, aunque hay algunos que sí se dan a la tarea de avisar. Y dicen, no, voy a ir a robar, ¿no? Tal cosa, tal día, así de descarados son algunos, ¿no? Pero, normalmente dicen, los ladrones no, que no avisan. Pero, dice, si tú supieses, es decir, por ejemplo, si tú sabes que por ahí en tu vecindario anda un ladrón, y que ya van varias casas a las que se meten y que roban, ¿qué harías tú? O sea, ya son señales, ¿no? Que dices, ya se metieron aquí a la casa de al lado. ¿Qué haces? Pues a lo mejor ni duermes y pones alarmas y candados y compras un perro y la escopeta y lo que sea necesario. Y te preparas, ¿sí o no? Bueno, dice, el ladrón no avisa, pero si alguien sabe, quiere decir que hay manera de saberlo, ¿sí o no? ¿Por qué? Por lo que les digo, porque dices tú, ya, caray, ya hay aquí indicios de que anda un ladrón o que andan ladrones por aquí. Nosotros vemos señales también que nos indican que anda un ladrón por aquí y que tenemos que alistarnos, ¿sí? Dice, pero si supieras, entonces no dejarías que te cayera por sorpresa el ladrón, ¿sí? Así que, dice Jesús, y es lo que digo que a veces ya no leemos, nada más leemos donde dice que nadie sabe y ya. Y empezamos a hacer una doctrina de eso, ¿no? Pero no leemos lo que sigue. Y dice, si supieras, entonces no dejarías que te llegara por sorpresa. Por lo tanto, dice, prepárense. Así como les digo que ahora me estaban avisando, prepárate para el buen fin. Dice, ustedes prepárense. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, hay que estar ¿qué? Listos, viendo todo lo que pasa. Dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre la familia para que dé el alimento a tiempo? Dice que a algunos de nosotros, dice Dios, nos puso para que alimentar a otros. Dice, nos puso como jefes de familia. Es decir, aquí está comparando una familia, ¿no? Pero aquí está hablando de su pueblo que conoce y que dice, nosotros debiésemos de dar esta información a quienes.
a otros, ¿sí? Dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su señor vuelva lo encuentre haciendo así. Es decir, preparándose y preparando a quién, a otros, a su familia, primeramente, ¿sí? Dice, porque os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero aquel siervo malo que dijese en su corazón, y aquí aguas, dice, mi señor se tarda en venir, todavía falta. Ay, no estén molestando con eso otra vez, ¿no? Asustándonos, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando pensamos así? Dice, y empezará, dice, a herir a sus consiervos, es decir, a atacar a quienes hablan de esto, a quienes están alertando, porque eso hacemos muchos, ¿sí? Dice, ay, estos alarmistas, güey, ay, que corran, güey, nomás habla de eso, y nomás está asustando a la gente, y aparte nadie sabe. Dice, empiezan a herir a estos que alertan, dice, y se dedica, que dice, a comer y a beber con los borrachos, es decir, pues a vivir su vida, como decimos, tú disfruta la vida, no te asustes, tranquilo, Jesús se tarda en venir todavía. Entonces vendrá el Señor de aquel siervo, dice, en el día que no espera, porque no está preparado, dice, y lo castigará y lo pondrá con los hipócritas, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Se fijan cómo falta mucho por decir? O sea, después de esa frase de que nadie sabe, todavía Dios nos dice muchas cosas importantes, pero no las leemos o no las queremos leer o no las queremos entender. Pero Dios nos llama a estar atentos, a entender el momento en el que va a venir y no nada más entenderlo, sino dice a alertar a otros y a no dormirnos y a no decir, bueno, pues todavía falta. Así que, ojalá que podamos entender esto, ¿sí? Y bueno, en conclusión podemos decir que tenemos que prepararnos para el fin y preguntarnos si estoy listo para el fin, así como me preguntaban esta semana y a lo mejor algunos de ustedes. Y tenemos que entender que el fin se acerca. Y no tenemos que asustarnos ni preocuparnos como mucha gente o como muchos científicos también que dicen, no, pues hasta aquí vamos a llegar y se acabó la humanidad. Porque precisamente como dice el título de nuestro tema y como dice este eslogan de estas fechas, ¿sí? No es un fin definitivo para la humanidad. Podemos decir que es un buen fin, ¿sí? A lo mejor no para todos, pero Dios quisiese que fuera un buen fin para todos, ¿sí? Y ojalá que aprovechemos esa oferta, así como o algunos de nosotros queremos aprovechar las ofertas de estos días, aprovechemos esta oferta de Dios, esta invitación que nos hace, el hecho de que no quiere que tú duermas, de que no te llegue por sorpresa. Hay que aprovechar la información que Él nos da, hay que estudiar, hay que aceptar esa invitación que nos hace a estar con Él. Y recordemos esto que nos dice Apocalipsis 20, del 1 al 5. Y esto es lo que nos da alegría y esperanza, porque les digo, muchos pues ven un futuro muy sombrío, ¿no? Para la humanidad, pero a pesar de que sí vienen cosas desagradables también, porque es parte de esta gran guerra, ¿no? En la que estamos, dice Apocalipsis 21, perdón, ahí está el texto 21 del 1 al 5, dice, y entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, no vienen los zombies, no viene una invasión extraterrestre que nos van a destruir y que, ¿sí? O que viene un tsunami que va a acabar con todo y se acabó la humanidad. O un meteorito. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, hay un nuevo comienzo, ¿sí? Dice, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, ¿sí? O sea, todo esto que conocemos va a desaparecer, es cierto, pero viene algo mejor. Y eso es lo que nos debe de alegrar, ¿sí? Dice Juan, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo,
de Dios, dice, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, ahora la morada de Dios está con los hombres. Vamos a qué, como dijo Oseas, vamos a conocerle cara a cara, nos va a dar ese privilegio Dios, dice, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más, dice, muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se va a acabar todo lo malo que usted conoce. Ya no más dolor, no más llanto, no más preocupaciones, no más guerras, no más muerte. Y vamos a poder reunirnos, dice, con nuestros seres queridos que hemos perdido. Y dice el versículo 5 y con esto debemos de quedarnos, dice, y entonces el que estaba sentado en el trono dijo, ¿quién es ese? El que está sentado en el trono. Es Dios. Dice, yo hago todas las cosas nuevas. Sí le voy a poner un fin a esto, a lo malo nada más, pero voy a hacer todo nuevo. Dice, y además dijo, y esto nos debe dar la confianza, la seguridad, la fe. Dice, escribe todo esto, le dijo Juan, porque estas cosas o estas palabras son ciertas, son fieles, dice otras versiones, y verdaderas. Esto es la verdad. ¿Sí? Dios lo está diciendo. Entonces, hay muchas especulaciones, muchas teorías, muchas ideas, ¿no? De lo que nos imaginamos cuando hablamos del fin como seres humanos, pero aquí está la verdad, dice Dios. Esto es lo que va a pasar. Entonces, dice por aquí, vamos a terminar con esta cita. Así que los que estudian la palabra de Dios, y el estudiar no es nada más leer, ¿sí? Ya sabemos lo que es, ¿no? Dice, podemos confiar y estar seguros de que encontraremos indicado con claridad en las escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Es decir, que Dios dejó toda la información ahí acerca del fin. Todo indicado, como dice ahí, con claridad. O sea, Dios no nos está ocultando nada, como muchos creemos. No sé por qué lo creemos, pero así creemos, ¿no? Que Dios quiere tener eso en secreto para nosotros. Y jamás ha sido así. O sea, si lo leemos, de hecho, toda la Biblia habla de eso. ¿Sí? Y nos da muchos detalles. Entonces, debiésemos dice aquí, de estudiar, de descubrir toda esta información y de prepararnos y preparar a otros también. ¿Sí? Porque dice aquí es el acontecimiento más grande de la humanidad. Entonces, ¿cómo Dios lo va a mantener en secreto? Jamás dice en su palabra que Él ha hecho algo sin avisarle primero a quién, a sus profetas, para que los profetas luego lo compartan, ¿no? Con el pueblo. O sea, Dios no es así, pero a veces creemos que tenemos esas ideas, ¿no? Que le gusta a Dios escondernos este tipo de cosas. Entonces Dios quiere que tengamos toda la información necesaria, que nos preparemos para ese buen final que Dios ha preparado para nosotros y un nuevo comienzo también. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado.